Y le damos la bienvenida al señor Miguel Antezana, analista político. Muy buenas noches, bienvenida a Tu Decisión 2026. Buenas noches, Katy. Ricardo, ¿cómo están? ¿Cómo está? ¿Cuáles cree usted que son, bajo estos ya resultados, el escenario o los escenarios después de la proclamación ya de quienes van a pasar a la segunda vuelta electoral? Bueno, yo creo que a partir de la proclamación, el escenario más probable hasta ahora, según las tendencias, es que vaya a pasar Keiko Fujimori y el señor Sánchez a la segunda vuelta. Y en ese escenario tenemos una serie de características muy particulares porque tenemos casi que un escenario previsible de polarización entre derecha y izquierda. Y quizás, lamentablemente, veamos lo peor de la campaña electoral en esta segunda etapa, porque seguramente van a comenzar a atacarse uno y otro. Y en el otro escenario, que no hay que descartarlo todavía hasta que lo sepamos, en el que van los dos representantes de derecha, Keiko Fujimori y López Aliaga, yo creo que va a ser el más favorable para Keiko Fujimori en el supuesto que se dé, porque el señor López Aliaga, con las actitudes que ha tenido últimamente, con este discurso fraudista y con todas las contradicciones que ha dicho y los insultos y, en fin, todas las cosas que sabemos, se la va a poner fácil a Keiko Fujimori. Entonces, yo creo que es un escenario improbable todavía, pero va a ser bastante complicado para López Aliaga trabajar si es que sucediese que pase a segunda vuelta. Claro, pero si no pasa a segunda vuelta y ha advertido y ha anunciado una movilización, incluso ha denominado la marcha de los 4 suyos. Entonces, ¿cómo ve este...? Marcha de los 4 distritos, ¿será? Porque no Cuatro tiene pegada en el resto del país. Yo creo que en realidad es un discurso de un mal perdedor y juega en contra de la imagen que él tiene precisamente como candidato. Porque si a estas alturas no reconoce el actuar de la OMP, el Jurado Nacional de Elecciones, independientemente de todos los manejos que ha habido, irregularidades, etcétera, el proceso ha sido avalado por observadores internacionales y nacionales y se ha llevado con completa normalidad, inclusive este cuento de las mesas 900, en fin, una cantidad de cosas que al final terminan jugando en contra de él. Y yo creo que finalmente también él se quita valor como apoyo para la segunda vuelta en el escenario que pase Keiko Fujimori y Sánchez, porque Fujimori va a querer precisamente recoger todos los apoyos de la derecha y del centro. Sin embargo, ¿quién va a querer un apoyo de López Aliaga en este momento, cuando precisamente él se está tan desprestigiado con todas las actitudes que ha tenido? Doctora Antezana, usted proyecta entonces un escenario de mayor fragmentación el que vamos a tener. ¿Y cómo justamente tenemos que trabajar o cómo tiene que articular el sistema electoral para recuperar esa confianza? Porque esta narrativa de fraude, digamos, ha sido tomado por mucha gente. Claro, hay un importante sector de la colectividad que cree, como han dicho los observadores, como ha dicho la propia Defensoría del Pueblo, incluso, que no ha existido indicios para un fraude, pero sin embargo hay gente que sí cree el mensaje de López Aliaga. A ver, en primera vuelta ciertamente tuvimos un escenario de fragmentación porque tuvimos 36 partidos y hábilmente 34 participaron, porque Cerrón estuvo prófugo y el señor que falleció. Claro. Ahora, en la segunda vuelta lo que tenemos es un escenario de polarización, porque vamos a tener dos extremos, la derecha y la izquierda. Y en ese escenario, precisamente, viene con este discurso del fraude y de una deslegitimación que se ha intentado tener a adosar a la OMP y al Jurado Nacional de Elecciones. Sin embargo, yo creo que aquí las autoridades electorales van a tener un papel importante para precisamente generar esa confianza de cara a la segunda vuelta. Y yo creo que también se necesita el apoyo de toda la ciudadanía, porque finalmente va a reflejar la voluntad popular independientemente de las posiciones. Ya no va a estar un López Aliaga en una segunda vuelta, aparentemente, y entonces, por supuesto, ya no va a haber ese discurso de deslegitimar a las autoridades electorales. Yo creo que hay que tomar en cuenta mucho sobre todo los discursos y las propuestas y no caer en el juego de la polarización y del enfrentamiento que va a venir en esta segunda etapa y sobre todo con tintes de guerra sucia, que es lo más probable que suceda por los extremos que están participando. Y en el tema de los discursos, quienes pasen a la segunda vuelta, ¿en qué temas se deben enfocar, ¿no? En el tema económico, en el tema de la seguridad, ¿cómo van a ir midiendo el termómetro precisamente con la ciudadanía para captar más votos? Si trabajamos desde el debe ser, debería precisamente centrarse en las propuestas principales, los lineamientos del plan de gobierno, en las principales, las columnas vertebrales de lo que va a ser el plan de gobierno, llámese seguridad, educación, economía, salud, etcétera. Sin embargo, lamentablemente yo considero que lo que va a tomarse mayor tiempo en la campaña va a ser el enfrentamiento entre los extremos. Seguramente la derecha va a decir que la izquierda es el terrorismo, el socialismo, el comunismo,
ese discurso que ya hemos escuchado en el 2021. Y por el lado de la izquierda, precisamente todo el discurso en contra de Keiko Fujimori, lo que significó ella, y también el discurso de su padre, que ella misma lo ha puesto sobre el tapete, porque dijo que quería gobernar como su padre. Entonces, la campaña yo creo que va a girar en torno a eso, y además va a ser apoyada por los seguidores de ambos candidatos. Y las redes sociales van a estar seguramente inundadas por estos mensajes, y no en las propuestas de gobierno, que es lo que nomás nos debería interesar para convencernos y tomar una correcta decisión. Doctor Antezana, ¿cuál es la mayor debilidad, el mayor talón de Aquiles que tienen ambos eventuales candidatos, tanto Keiko Fujimori como el señor el candidato Roberto Sánchez? Yo creo que Sánchez en este momento, el principal talón de Aquiles, si lo vemos de esa manera, es Antauro Humala. Humala yo creo que es el talón de Aquiles, porque cada vez que el señor abre la boca dice una cosa totalmente alejadas de la realidad y la posibilidad de lo que puede ser un gobierno de izquierda. Y en el caso de Keiko Fujimori, el lado negativo, su talón de Aquiles sigue siendo el mismo de las elecciones anteriores. Es su pasado, tanto propio como el del padre. Si bien es cierto que Alberto Fujimori tuvo acciones destacables a nivel de economía, a nivel con la lucha contra el terrorismo, también tiene un pasado totalmente negativo que precisamente lo llevó a estar en juicio y en la cárcel. Entonces, todo eso sigue siendo el peso muerto en la mochila de Keiko Fujimori, y es muy difícil que pueda deslastrarse de eso. Entonces, esos dos lados son los que van a estar en el ataque entre ellos, y precisamente los seguidores, como te digo, seguramente van a tratar de visibilizarlo de la mayor manera, precisamente para tratar de ganar votos o quitarle votos al contrincante. Para debilitar al contrincante en ese aspecto. Y precisamente porque siempre han tratado de deslindar, ¿no?, Juntos por el Perú, la presencia o la inclusión de Antauro Humala dentro del gobierno, pero del dicho al hecho hay mucho trecho, como se dice, pero Antauro Humala ha dicho todo lo contrario, ¿no? Entonces, yo creo se que presenta incluso en actividades del partido. Si Sánchez quiere realmente llegar a la presidencia, él va a tener que deslastrarse de Antauro Humala, de alguna u otra manera. Recordemos también el caso de Castillo con Cerrón. Cerrón también tenía mucha influencia y finalmente Cerrón quedó en un segundo lugar. O sea, total, inclusive me recuerda la frase que querían ni de portero, que lo querían a Cerrón. Claro. Bueno, va a pasar lo mismo con Antauro Humala, porque si él quiere realmente, como te digo, llegar a la presidencia, él va a tener que darse cuenta que los mensajes de Humala, pues, o lo pone en la refrigeradora o simplemente lo aparta directamente, y ya estando en un posible gobierno, ve qué lugar le da y qué participación le da. Pero en votos, en réditos, ¿cuánto le puede sumar Antauro Humala a Roberto Sánchez? Bueno, recordemos que Humala ha estado presente en toda la campaña. Y con presencia y todo ha tenido ese porcentaje de votos que le estarían permitiendo llegar a la segunda vuelta. Así que tampoco es que le va a restar mucho en la segunda. Recordemos que también hay un sector de la población que no es Lima, que tiene una mirada puesta sobre Lima en contra, y Antauro Humala representa también ese discurso contra Lima. Y tiene varios adeptos, independientemente que sea Humala el que lo diga, el discurso tiene muchos adeptos que genera votación al fin y al cabo. Pero Roberto Sánchez no es el endose de Pedro Castillo en votos. Yo creo que ha sido una estrategia sobre todo de imagen, el tema del sombrero, de ser el heredero, pero yo no creo que Sánchez es un Castillo 2.0. Sánchez sí tiene una serie de diferencias a nivel de persona, a nivel de político, tiene más calle que Castillo. Entonces, por supuesto, él ha sido congresista. Entonces, él tiene quizás un manejo político un poco mayor que Castillo, y no creo que vaya a cometer los mismos errores que tuvo Castillo al asumir la presidencia. ¿Es, digamos, más negociador políticamente también? Y yo creo que también hay la capacidad quizás de rodearse de mejor gente, porque uno de los errores de Castillo también que se rodeó de personas totalmente desconocidas y que no tenían un manejo profesional de la política. En el caso de Sánchez yo creo que sí se va a rodear de gente que lo pueda recomendar, aconsejar y tomar medidas más prácticas, y en ese sentido eso le va a servir para la campaña en esta segunda vuelta. Que por cierto va a ser una campaña muy corta. Claro. Ahora, Keiko Fujimori, ¿cómo va a poder ella aglutinar los votos del candidato de Renovación Popular? Ese punto lo veo bastante difícil, porque si López Aliaga está saliendo de esta primera vuelta como un mal perdedor, con un discurso que ya sabemos todo lo que ha dicho, ¿quién va a querer jalar a esa gente para su lado? Yo no sé si López Aliaga le va a sumar o le va a restar a Keiko Fujimori. Y entonces, ¿cómo se dividiría? Claro, ahí quizás pero sería... el voto de López Aliaga
es muy difícil que vaya hacia el Exactamente. Quizás yo creo que la estrategia debería ser dirigirse a los votantes más que dirigirse al apoyo de López Aliaga como tal. Claro. Que es una cosa A los, completamente diferente. ¿Los votantes a dónde se inclinarán? O de repente voto blanco o viciado. Y que sabe dirigirse precisamente, Keiko Fujimori, dirigirse a los votantes de López Aliaga, no a López Aliaga específicamente. Porque también esa es otra cosa. Que se ha acercado a él, no he encontrado una muy buena respuesta. No, es que hasta último momento la sigue atacando, la sigue domando. Entonces, ¿qué va a querer acercamiento? Sí. Y también hay que tomar en cuenta el tema del famoso endose. El endose no se da en la realidad, no existe el endose. O sea, que el candidato X, Y, Z diga vamos a votar por Keiko Fujimori, por Sánchez en la segunda vuelta, no significa que los votantes vayan a tomar esa actitud. Ah, claro. Y eso muchas veces se confunde y los votantes que no conocen cómo es el manejo a nivel político creen que significa un endose real de votos y no es así. Y se pueden dar las sorpresas. Inclusive muchos votantes de Keiko Fujimori también pueden repensar su voto para la segunda vuelta. Porque eso son lo que se ha visto reflejado en los resultados, ¿no? de las actas, porque en muchos partidos eran pues 10.000 de repente representantes y solamente han obtenido el 5.000 votos de esos representantes de ese partido. Entonces, como usted señala, no se puede decir definitivamente que todo el partido va a recibir el voto de Exactamente. determinado. No, el día de la votación es el decisivo y que vamos a ver qué pasa de aquí hasta ese día, que también va a inclinar la balanza hacia un lado o hacia el otro. Entre tanto, ¿cómo ve configurado el nuevo Congreso? Ya con el avance en casi el 85% de cómputos, tenemos, digamos, un Congreso con 6 partidos políticos aproximadamente que van a tener, digamos, ninguna mayoría. Vamos a hablar de partidos que van a tener primera, segunda, tercera minoría. La figura, por ejemplo, de la vacancia prácticamente queda despejada con el hecho de que el Partido de Fuerza Popular tenga ya al menos 22 congresistas, 22 senadores. Claro, en el Senado tienen que tener la mayoría, o sea, estamos hablando de 31 senadores para que puedan inclinar la balanza para lo que sea. Claro. Y cuando digo para lo que sea, es literal, para lo que sea, incluyendo la vacancia. Ahora, si tienen los 22 más 8 de López Aliaga, o 9, o alguno más, ahí sí estamos hablando pues de un escenario tormentoso para Sánchez en el caso que llegue a la presidencia. Sin embargo, todavía también hay que ver los conteos porque todavía se está contando voto a voto. Inclusive en los días anteriores se hablaba de que el partido de Álvarez podría haber pasado la valla y resulta que todavía no. Entonces, todavía nada está dicho. Y yo creo que eso también es muy importante. Inclusive, más que la presidencia de la República, la conformación del Senado, hay que hacer el seguimiento muy cuidadosamente, porque de ellos va a depender también el futuro legislativo del país y de cómo va a tener el próximo presidente este apoyo del Congreso o no. Y eso también hay que tomarlo en cuenta según la historia que hemos tenido en los últimos 5 años. Algunos gremios empresariales han insistido con este tema, ¿no?, de la narrativa de fraude, incluso piden reemplazar a Bernardo Pachas, el jefe interino de la OMPE, antes de la segunda vuelta electoral. ¿Esto es viable o no? Bueno, recordemos que ya está el proceso de convocatoria y de elección del próximo jefe de la OMPE. Así que no nos extrañe que pueda haber un nuevo jefe de la OMPE antes de la segunda vuelta, lo cual es peligroso, porque dependiendo de la persona que se elija, puede generar bastantes suspicacias. Entonces, eso me preocuparía más que las manifestaciones de los gremios a favor o en contra del proceso. Estamos a 29 días de las elecciones prácticamente. Me parece que sería muy rápido, ¿no? O sea, los expertos han dicho que esto dura un promedio de 2 meses, estas elecciones. Incluso dieron fecha, ¿no?, para la proclamación el 3 de julio. ¿No? Claro, pero vamos a ver cómo se lleva este proceso, porque cualquier sorpresa puede suceder en el camino y estamos acostumbrados a este tipo de cosas. Ahora, lo que debería suceder es que el encargado actualmente de la OMPE lleve el proceso de la segunda vuelta y ya para las elecciones regionales y municipales, entonces hay este nuevo jefe de la OMPE que se encargue. Eso sería lo correcto y lo ideal para tener tranquilidad. Pero ya creo que los discursos de fraude y los discursos de deslegitimación de las instituciones electorales, yo creo que le hacen mucho daño más que a favor al proceso en general. Y la figura de Pedro Castillo, ¿no?, ¿dónde quedaría? Porque se han prometido también el indulto, entre otras cosas, a favor de él. Yo creo que ese también es un tema que finalmente van a tener que evaluarlo en el caso de que Sánchez llegue a la presidencia. Va a tener que ponderarlo muy, muy fríamente. Si estuvo diciendo esta semana que estaba el indulto, que se iba a dar, ya salió el ministerio diciendo que no iba a haber indulto. No hay ningún trámite. Pero claro, también está de por medio la llegada de Sánchez y que pueda haber la posibilidad cierta. Pero recordemos que también ha sucedido en los años anteriores lo mismo con Fujimori.
llegaba ella y era el indulto para el padre en ese momento, o sea que también se repite la historia. Entonces, finalmente va a tener que ser un tema de conveniencias, qué tanto daño le puede hacer a un posible gobierno de Sánchez el indulto a Castillo o no. Entonces, eso tendrá que evaluarse en su momento. Doctor, la última pregunta, ¿ve a López Aliaga en el Senado? Sí, por supuesto. Ese discurso que él tiene dura 5 segundos, que no va a juramentar. Si él no juramenta y es el jefe de la bancada, entonces toda tu bancada que no juramente. Porque si todos creen que es fraude, entonces ¿cómo van a apoyar el fraude y van a irse al Congreso, ya sea diputados o senadores? Y eso no va a ocurrir. No va a ocurrir. O sea, él va a querer ahora apoyar, tener un lugar en el Senado para ser una voz opositora o seguir manteniéndose en la política. Bueno, vamos a ver Perfecto. cuál es el panorama en todo caso en los próximos días. Muchísimas gracias, Miguel a ustedes. Antezana, por su presencia en tu Decisión 2026, analista político. Vamos a hacer pausa, Ricardo. Así es, y retornamos aquí en Tu Decisión 2026 por TV Perú, Radio Nacional y las redes sociales. Regresamos.